Outline, extra, extra, la noticia es el radio. Hoy presentamos Detrás de la cartera. El contenido noticioso cobra un valor inusitado en radio. Desde el pasaje vestibular hasta la plica vocalis de un comunicador social. Con un pequeño detalle, el radio es como la música. Hay que escucharlo. Una de las personas más importantes en medios de México, quien no está en medios, pero conoce muy de cerca la gran historia del radio. Está, pero no está. Mejor que él nos platique. Carlos Olmos, muchas gracias por estar en Outline. Gracias, querido Jaime, gracias a tus radioescuchas. Es un honor y un placer estar contigo al aire. No, muchas gracias por tu tiempo y palabras. ¿Nos puedes compartir, por favor, el inicio de tu inmensa carrera, por favor? En la elección de 87, en 87 yo era asesor del entonces oficial mayor de la Secretaría de Programación y Presupuesto, que era el licenciado Otto Granados, el maestro Otto Granados, un hombre que también respeto mucho, que era el estratega de comunicación del entonces secretario de Programación, que era el licenciado Carlos Salinas de Gortari. Ahí empieza mi historia realmente directa con los medios. Con el señor Otto Granados. Con Otto Granados, así es. Era el oficial mayor de Programación y Presupuesto. Ahí fue donde realmente empecé a operar medios de comunicación y ahí me di cuenta que, y es algo que yo siempre he traído muy en la sangre, que el medio más importante para comunicarte con la opinión pública es el radio. Porque no necesitas tener la vista fija en la tele, no necesitas tener puedes estar en un carro oyendo, puedes estar en un camión escuchando la radio, puedes estar en el campo, como en el caso de muchos campesinos que les encanta trabajar el campo y que están oyendo radio, arando sus tierras y todo. O sea, el radio lo traes para todos lados. Entonces sí. Es un medio importantísimo de comunicación, no solo política, sino de entretenimiento. En esa época fue cuando yo ya era fanático de personajes como Jaime Kurt en Radio Hits. Hoy muchas gracias, Carlos. Sí, claro, yo era fanático de esa época y además disfrutaba mucho también otra estación, WFM. ¿Cómo no? Muy fuerte en esa época. Claro. Y era fan también de escuchar la hora de los Beatles. En éxitos. Esta estación que era música de los 60s, 70s, era WFM y la otra que era si no mal de acuerdo era el 107.3. Ah, Universal. Radio Universal. Radio Universal, una espléndida, o sea, yo era fan de la música en ese momento, de la música que era lo que imperaba y que era una forma de comunicarte. Otra estación que escuchaba mucho por la historia de mis padres era Radio Triunfadora, que les encantaba mucho esa estación que era de música de los 50s y música de los 40s. Yo estaba muy niño, pero era la música que yo escuchaba. ¿Tú escuchabas Radio Triunfadora? Sí, claro, perfectamente la recuerdo también, o sea, como verás, sí tengo mucha cercanía con el disfrute de la música. Por supuesto. Después empezó, después de esa etapa de música en radio, empezaba las noticias habladas con un personaje que fue Gutiérrez Bibú, que fue el creador del noticiero hablado, del noticiero radiofónico. En esa época, tuvo una época muy fuerte. Sí, muy fuerte, y que estaba también otro personaje muy importante que todavía lo tenemos por ahí activo, como siempre en los primeros niveles, que es Teodoro Rentería, que él con el maestro Bravo Monroy manejaban el programa de Radio 1000. Fue el director de noticias, primero el señor Rentería y después el profesor Bravo Monroy. El profesor Bravo Monroy, o sea, es una época verdaderamente enriquecedora, y por ahí hay muchos todavía personajes de esa época que todavía están en el periodismo, ya de una manera ya más escrita, porque las cosas han ido variando, se han ido modernizando, pero de verdad las cosas que siempre estuve muy ligado al radio de una manera indirecta, porque no tenía yo vínculo. Fui conociendo a muchos amigos a través de este vínculo porque me gustaba mucho oírlos.
Sí. Por ahí anda todavía Ramón Zurita, que era de los precursores de Radio 1000. Bueno, Ramón Zurita fue el primero que se le ocurrió la especialidad de espectáculos en un programa en radio, que yo recuerde. Muy importante, Ramón Zurita, compañero del núcleo Radio 1000. A nivel personal, yo siento que tenía un gran imán la radio musical, y después, por razones obvias, profesionales y políticas, empezaste a investigar cómo era la radio de contenido de noticias, no de contenido musical, sino el contenido de noticias. Pero yo creo que ya estamos a mediados de los 90 e inicios de la primera década de este 2000. ¿Cuál es tu sentir hacia el boom de la radio con contenido noticioso? ¿A qué se lo adjudicas? Mira, es que se convirtieron, dejó de ser, la música dejó de ser, en ese momento dejó de ser un medio, el radio dejó de ser un medio musical para convertirse en un medio hablado. En esa época, si tú recuerdas, por darte un ejemplo, el periódico Ovaciones de la Tarde llegó a tirar 400,000 periódicos en la tarde. Sí. Y de repente empezó a desplazar la radio hablada a los medios escritos. Ajá. ¿Por qué? Porque se convirtieron en un promotor muy eficaz de información, de publicidad, de contenidos, y por eso los medios vespertinos empezaron a tener fuerza, a perder fuerza. Últimas Noticias, el sol de mediodía, Ovaciones de la Tarde, todos esos periódicos que eran líderes. Sí. ¿Por qué los desplazó la radio? Porque era una forma de comunicar masas. Lo que me estás comentando para mí es un gran descubrimiento. A mediados de los 90, cuando hay un boom de radio, de contenido noticioso, ¿hubo un desplazamiento a los medios impresos? Sí hubo un desplazamiento. Sí hubo un desplazamiento muy importante, muy importante. O sea, de verdad, te estoy diciendo que creo que uno de los periódicos que rompió récord de venta, creo que fue, si mal recuerdo, fue Ovaciones con 430,000 periódicos, el vespertino. O sea, en un tiraje. Era su tiraje. Cada tarde. Así es, era muy interesante ese fenómeno, y empecé a ver yo cómo fue perdiendo fuerza la prensa escrita en ese momento, sobre todo de mediodía para en la tarde, y fue desplazándola el noticiero hablado. Uh-huh. El noticiero hablado se convirtió en el informador de la sociedad en general. Uh-huh. Me voy a saltar un poco en el tiempo, Carlos, por pura curiosidad científica. Y hoy en día, en el 2021, de los periódicos o vespertinos, existen todavía vespertinos, un periódico impreso, ¿cuántos tiran? Bueno, un periódico ahorita fuerte como el Reforma o el Universal, por darte un par de ejemplos, pero hay más. Más o menos deben estar tirando entre 80 y exagerado 80,000 periódicos. O sea, bajo para lo que estaban acostumbrados. Lo que estaban acostumbrados, sí, bajo, uh-huh. Muy bajo. Bueno, esto es historia de la radio, mejor dicho, de la noticia en el radio. Ya impresos serán otros programas. ¿No se te hace tu punto de oído acerca de esta exageración? Porque hoy en día, así es una característica, no es una queja, es una característica. Ya parece que es más fácil ser periodista en radio, es más fácil ser todo, ¿no? Parece que ya todo el mundo puede ser todo de la noche a la mañana, o con un curso de una lección. Puede ser un político, puede ser cantante, puede ser director de empresa, puede ser banquero de la noche a la mañana. Es una característica de nuestros tiempos. ¿No se te hace algo exagerado la abundancia de contenido noticioso en radio? Mira, te quiero decir una cosa. Yo lo que he observado es que en los últimos tiempos, yo creo que de unos 15 años para acá, empezó a surgir la multimedia, porque también hay un tema importante. ¿Por qué el periódico en la mañana se sigue conservando de manera importante? Porque la primera noticia con la que abren los noticieros generalmente está en la prensa escrita. Uh-huh. Entonces, no te puedes deslindar tampoco de la prensa escrita. Es un elemento importante. Lo que te quiero decir es que la radio desplazó a la prensa de en la tarde. Pero no la matutina. La matutina en muchos elementos se basa. Y luego, si a eso le aunas que empezó a existir el internet y que empezó a existir las redes sociales, entonces ahora
ahora se ha convertido en un elemento muy importante de multimedia la comunicación. La comunicación, si no la manejas en términos de multimedia, estás perdido. Si no estás inmerso en las redes sociales, si no estás inmerso en el radio, si no estás inmerso en la tele, si no estás inmerso en el periódico, estás perdiendo un espacio importante. Sí. Para tu producto, en este caso, alguna dependencia, alguna figura pública, ¿no? Para tu producto que se está anunciando, ¿no? Mira, no solo para la vida pública, no solo para la vida pública, sino, por ejemplo, ahorita que estamos viendo el debate de qué vacuna funciona, que si está buena una, que si está buena otra. En la prensa escrita en las mañanas ves mucha información que a veces arrancó la noche previa o la tarde previa y que al día siguiente ya es trending topic. Entonces te empiezas a meter, empiezas desde un día antes a estar empapado y la ves muchas de las cosas que te faltan por confirmar o por plasmar o por entender, las encuentras en la prensa escrita. Pero te voy a decir una cosa, inmediatamente cuando abren los medios en la mañana, radio y eso, te encuentras información fresquecita de los periódicos. Uh-huh. Entonces, es una combinación que no puedes divorciar de ella. Pero volviendo al tema de la radio, que yo creo que es fundamental, es el medio ahorita, para mí, desde hace años, que sigue siendo fundamental para la comunicación. Fundamental, Esencial. ¿Nos puedes compartir, por favor, el inicio? Bueno, yo me inicié más bien en la administración pública. Sí. Yo no en el inicio no era comunicador, pero tenía pasión por conocer los medios, por convivir con los medios, porque siempre en la vida pública es muy importante estar cerca de los medios que te sirven para comunicar las cosas que tienes que desempeñar o realizar. Por eso fue que me inicié yo paralelamente a mi vida pública en los medios de comunicación. Algunos nombres de algunas dependencias. ¿Cuál fue tu primer encargo ya en comunicación, en el departamento de comunicación? A mí más bien empecé en temas administrativos. Por ejemplo, fui director de Servicios Generales de la Cámara de Diputados, fui subdelegado en Milpalta, fui subdirector cultural en la delegación Benito Juárez, fui secretario particular de un subsecretario de Reforma Agraria, del sinaloense, querido amigo en paz descanse, Salvador Robles Quintero. En fin, en eso me inicié. Realmente mi vida de comunicación, para eso yo ya había desarrollado un buen vínculo con muchos amigos de los medios, que hasta la fecha muchos siguen vigentes, sí, como tú comprenderás. Sí, ¿verdad? Y la verdad de las cosas es que a partir de la precampaña para la sucesión presidencial de 94, yo empecé a operar ya políticamente con medios de comunicación, en favor de un hombre al que admiro, que respeto y que lamentablemente falleció, que es el licenciado Luis Donaldo Colosio. Sí. ¿Ahí ya estabas en comunicación? Yo estaba en el equipo de campaña, yo era el encargado era uno de los operadores del área de invitados especiales. Sí. Y pues tuve las gracias de estar en Lomas Taurinas, a donde perdió la vida nuestro querido jefe y amigo. Desde entonces estás más de cerca y profesionalmente y políticamente en el departamento de comunicación, en medios, desde entonces. Sí, empecé desde entonces a estar ya más vinculado a los medios, ya de una manera directa. De una manera directa, aunque fuera políticamente, pero ya de una manera directa. Cuando muere el licenciado Colosio, después de la muerte del licenciado Colosio, me invita a trabajar por segunda o tercera ocasión una persona que yo respeto, admiro y quiero, que es la maestra Elbester Gordillo. Sí. Ella me invitó a ser su jefe de prensa en la CNOP, en lo que era antiguamente la Confederación Nacional de Organizaciones Populares del Partido Revolucionario Institucional. Uh-huh. Ahí es donde realmente ya estoy operando de manera formal una posición de comunicación. Sí. Tú eres un experto en comunicación. Ya ha quedado más que demostrado. Bueno, tu perfil curricular lo afirma, tu vida lo afirma, y tus últimas palabras pues lo sellan, ¿no? Eres un experto, Carlos. Oye, felicidades. Pero un experto en comunicación, todos coinciden. Empresarios, concesionarios, periodistas, locutores, disc jockeys, que una de las reglas es conocer, nunca abandonar el pulso a su auditorio. Es una regla, ¿no?
los publicistas, tomarle el pulso al auditorio. ¿Cómo es el auditorio hoy en día? ¿Qué diferencias hay del auditorio de hace 10 años, de hace 20, al de hoy? Bueno, te quiero decir una cosa, es que tenemos una población muy politizada actualmente, para bien o para mal, porque la verdad es que como nunca nuestra sociedad está dividida, está pulverizada. Entonces, hay quienes se han cargado por una tendencia, hay quienes se han cargado por la otra, e inclusive, si no te gusta lo que piensa alguien, lo descalificas. Ustedes los conductores de radio, de tele, de la misma prensa escrita, están sujetos a una crítica y un escrutinio muy fuerte, porque con mucha ligereza, sin entender el gran esfuerzo que hacen ustedes, la importancia de armar un noticiero o la importancia de armar un programa radiofónico que disfrutes, son censurados, son criticados y muchos y también defendidos. O sea, estamos en una sociedad tan abierta que ustedes son sujetos de un escrutinio muy fuerte, muy fuerte. Oye, a mí no me gusta cómo la música que anuncia fulano tal, o a mí no me gusta cómo piensa sutano, o no estoy de acuerdo porque ahora volvemos al tema de moda, ¿no? ¿Son corruptos o no son corruptos? Eso no tiene que ver con la importancia de la comunicación. Lo que tiene importancia es que se dé a conocer la información lo más veraz y lo más oportuna que se pueda, que esa es la función de la radio. La agilidad, la oportunidad. Claro, es que eso es lo importante, ¿Cómo logras llegar a más segmento poblacional? ¿Cómo logras informar con más veracidad o con más certeza? Esas magníficas entrevistas que arman radiofónicas en esto, hablando del momento actual, ¿cuántos doctores han dado opiniones a favor o en contra del tema de la política de vacunación, que es ahorita un tema que está álgido y que está en los medios, en los primeros planos? ¿Cómo logras ser el más eficiente comunicador para explicar de la mejor manera posible a la población la importancia del cubrebocas, la importancia de la vacunación, qué vacuna nos va a convenir? Todo eso lo tienes que oír y lo tienes que entender y lo tienes que asimilar. Una última pregunta. ¿Qué sugerencias respetuosas para todo público, sea quien sea, pudieras dar para tener un radio mejor, un radio en México mejor, pero a la vez para tener un México mejor? Yo creo que lo más importante es que nosotros como sociedad seamos un poco más justos con los medios radiofónicos o con los medios en general, y que entendamos que hay tendencias y que hay gustos para todos. Déjame decirte un tema, por ejemplo, que es importante explicar. Yo no podría imaginarme un debate social como el que estamos viviendo ahorita si no hay una tendencia como, por ejemplo, la de Julio Astilleros, que defiende ciertas líneas políticas de la actual administración, o un Joaquín López Dóriga que ahora es un crítico contumaz, en fin, para qué dar nombres, pero lo que sí te quiero decir es que ahí está la importancia de que uno decida qué quiere uno escuchar. Sí. Y yo, por ejemplo, podría decir, a ver, si yo no quiero oír las mañaneras, por decirte algo, que las transmiten en radio, que pasan los resúmenes, pues no las escucho, pero si me interesa saber qué es lo que está pasando en el país y me interesa qué es lo que está informando el gobierno, pues lo escucho, y lo puedo ver en la tele o lo puedo ver en el radio, y luego lo veo en redes, en resúmenes, y luego lo veo en los periódicos impresos. O sea, como ves, esto es multimedia, y tenemos que buscar ser unos críticos más propositivos en beneficio de todos. Y ustedes, los medios de comunicación, y en este caso la radio, deben buscar ser lo más veraces posibles, deben acercarse lo más posible a la realidad. No siempre traen la verdad única. Ese es el éxito de los medios. Insisto, 3 sugerencias para hacer un México mejor. ¿Qué hay que hacer, Carlos? Híjole, es una buena pregunta. Yo lo que buscaría sería la unión
la unión de nosotros los mexicanos, como punto fundamental. Unión. El peor enemigo de un mexicano somos los mexicanos. Tenemos que ser más nacionalistas, tenemos que aprender a respetar la diversidad ideológica, tenemos que aprender a comunicarnos de una manera más propositiva y no ser sanguinarios con el que no piensa como nosotros pensamos. Eso es fundamental. Todos en una casa, en una familia, se dan diversos debates y son válidos. ¿Por qué todos tenemos que pensar igual? Claro, no somos clones, no somos clones. Debemos aprender a respetar nuestras formas de pensar, aunque no compartamos muchas cosas. Debemos aprender a ser más tolerantes entre nosotros. Para ser mejores, lo primero que tenemos que hacer es aprender a ser mejores mexicanos y ser más tolerantes con lo que a nosotros no nos gusta. Podemos debatir en una forma respetuosa, en una forma cordial, en un debate de ideas sano, pero no en convertirnos en enemigos de nosotros mismos o en enemigos de nuestros seres queridos o de nuestros amigos o de nuestros conocidos. Eso es, así es. En la medida en que nosotros logremos superar esa posición de antagonismo, vamos a caminar como país. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Al contrario, Jaime, de verdad te lo digo con todo cariño, te digo con todo respeto. Para mí es un honor estar contigo al aire porque de verdad yo crecí mis años de prepa y profesional en Radio Hits, que tú lo conducías con una destreza impresionante y que para mí fue una época de oro que disfruté mucho la música. Oye, muchas gracias. Estás 10 veces correspondido. Gracias, Jaime. Un saludo para todo el público, mi cariño y mi respeto, y espero que esto sirva y que nos sirva a todos. Gracias.